Hola. Ahora sí. ¿Ya? Hola, mi nombre es Romina Bardacti, junto a la Junta de Vecinos de Bellas Artes y a los fondos concursables de la Ilustre Municipalidad de Santiago, les damos la bienvenida al primer taller que vamos a hacer principalmente de cambio climático, ¿ya? Enfocado un poquito en las cosas que hoy en día están pasando, algunas nuevas normativas y una base también para que podamos entender el contexto histórico que estamos viviendo hoy, enfocado 100% en temas de cambio climático, ¿ya? Así que esperamos que puedan aprender, que lo disfruten y si es que en algún momento tienen algunas dudas, tal vez ahí plantearlo a través de las redes sociales de la Junta de Vecinos para que en conjunto podamos ir resolviéndoselas, ¿ya? Entonces, vamos a partir con algo que creo que es muy importante que todos tengamos claro. Hoy en día todos hablamos del cambio climático o del calentamiento global, que también muchos le dicen, y en una de las últimas encuestas que se realizó a la ciudadanía, la mayoría cree que efectivamente esto es un hito que está ocurriendo, que es real y que también debemos hacer cambios y debemos tomar ciertas acciones para poder revertir esta situación, ¿ya? Sabemos que políticamente y a través de los gobiernos de distintas alianzas que se han conformado, sobre todo acá en América Latina, estamos trabajando en aquello, pero también creo que es muy importante que también sepamos qué cosa de manera individual, a pesar de que todos decimos, bueno, pero si yo tal vez soy solo un individuo, como qué tanto impacto voy a generar, la verdad es que con nuestros pequeños cambios de hábito podemos generar grandes impactos y son los más importantes. Entonces, también consideramos que es muy importante aprenderlo. Ahora, como bien ustedes ven acá en la primera imagen que se está proyectando, el calentamiento global es distinto a decir cambio climático. Una cosa es consecuencia de la otra, ¿ya? ¿Qué es realmente el calentamiento global? Es algo que es un proceso natural de nuestro planeta, de nuestro ecosistema, de donde nosotros vivimos y que sin él no podríamos vivir. Si es que el calentamiento global no existiera, las temperaturas en la Tierra serían alrededor de menos 15 grados. Por lo tanto, la vida es imposible llevarla, por lo menos de manera humana o para nuestra especie, ¿ya? Sin embargo, hay un proceso natural que se genera que es la absorción o más que la absorción, la contención de ciertos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que todos tal vez los hemos escuchado, y que hacen que la radiación del Sol se conserve en nuestra Tierra, ya a través de la atmósfera, y vaya saliendo de manera muy controlada. Esto logra que la temperatura de la Tierra sea adecuada para la vida humana y para la vida de todas las especies que hoy en día están y que han pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? A través de la conservación de esta emisión de gases de efecto invernadero, se genera un ambiente controlado para la vida, como había dicho yo, pero hoy en día, por la actividad humana y por el exceso de esta emisión de gases, este efecto se ha descontrolado. ¿Cuáles son estos gases? Que también es muy importante que ustedes lo sepan, ya más como una cosa teórica, pero creo que es importante tal vez para lo que va a venir. Primero, el dióxido de carbono, que todos lo conocemos, todos cuando escuchamos hablar de la huella de carbono, es porque estamos diciendo que ciertas actividades generan tanto dióxido de carbono y todas las actividades o todas las mediciones las llevamos como a esta unidad de medida que se ocupa como de alguna u otra manera para decirlo sencillamente. El metano, también que es muy conocido por nosotros, el óxido nitroso y por último unos gases que son gases artificiales que se han ido generando, que son los gases refrigerantes. Estos últimos gases son los que han aparecido en los últimos años, desde que comienza un poco la revolución industrial, y que se han ido generando netamente como para poder tener nosotros algunos artefactos que nos ayudan a la vida o que nos ayudan a nuestro diario vivir. El exceso de estos gases contenidos en la atmósfera, en el aire, en lo que nos rodea acá a nosotros, genera un calentamiento global, ¿ya? Y eso ha hecho que el cambio climático haya sido tan acelerado.
Es importante también saber que los cambios climáticos son procesos naturales de nuestro planeta. No es el primero y claramente no va a ser el último. Cuando nosotros hablamos de repente de salvar el planeta, que es lo que siempre escuchamos cuando se escuchan o se ven en la tele, por ejemplo, campañas de reciclaje o de otros tipos de acciones, en verdad no es salvar al planeta. El planeta tiene sus mecanismos propios para poder ir salvándose, ¿ya? Lo que hoy en día está en juego principalmente, y que va a sonar tal vez muy egoísta por nuestra parte, pero es la vivencia o la continuidad de la vivencia de la humanidad, ¿ya? Todos queremos seguir viviendo, todos queremos que el planeta, como dicen, siga su curso, pero queremos una vida donde nosotros estemos presentes. Siempre cuando hay cambios climáticos hay una renovación también de ecosistemas y una renovación de las existencias, como cuando fue la extinción de los dinosaurios, por ejemplo. Hoy en día en juego está la existencia de los humanos y también de muchas otras especies que lamentablemente muchas ya se han ido perdiendo y otras también se van a ir perdiendo a través del tiempo si es que no frenamos luego esto o no hacemos acciones para frenarlo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y que lo vamos a ver un poquito más adelante, que nosotros por lo menos como humanos y otras especies más nos estamos quedando sin recursos para vivir, ¿ya? Los dinosaurios se extinguieron por eso, porque se fueron quedando sin recursos para poder ir viviendo y fueron desapareciendo poco a poco, ¿ya? Entonces eso es un poco como el contexto. Y como dice acá la diapositiva siguiente, el aumento de temperatura de la superficie de la Tierra va generando un comportamiento de los cambios climáticos mucho más acelerado. O sea, los cambios climáticos antes se podían demorar 1000 años en generarse y en pasar todo su periodo, y hoy en día llevamos 200 años y hemos tenido una cantidad de cambios que yo creo que independiente de la edad que tengamos, los hemos visto muy acelerados. Hoy en día vemos que el invierno, por ejemplo, todos hemos estado reclamando que ha durado mucho, tal vez las temperaturas un poco más altas se han estado presentando durante las últimas semanas, o cambios muy bruscos a nivel climático, u otras cosas que se han podido ir viendo a través del tiempo, como por ejemplo derretimientos de glaciares o comportamientos climáticos que también no se habían visto nunca en otras partes del planeta. Esas son consecuencias de todas las cosas que hemos ido generando a través del tiempo. Es importante también asumir que el cambio climático que hoy en día estamos viviendo ha sido netamente generado por la acción humana, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros, como principales generadores de este hito, también seamos los principales responsables en poder tomar las determinaciones. Ahora, ¿cuándo comienza el cambio climático? ¿Cuándo se empieza a tener un poco de data de esto? Es 1760, junto con la Revolución Industrial, y esto se conoce como el Antropoceno. El Antropoceno es la etapa o el hito que marca cuando en el planeta nosotros empezamos a dejar huellas de nuestra existencia muy a largo plazo. Por ejemplo, en una de las imágenes que vamos a ver a continuación, vemos una botella de plástico que lleva muchísimos años, está fosilizada, de hecho, y más o menos el cambio, el aumento de la temperatura que se ha podido experimentar desde ese momento hasta el día de hoy es alrededor de 1,2 grados Celsius aproximadamente, ¿ya? Diciendo que 1,5 o 2 grados Celsius ya es un poco invivible a ciertas condiciones climáticas que vamos a tener, ¿ya? Y uno dice, 1 grado, 2 grados tal vez no es tanto, pero es lo mismo que cuando nosotros tenemos fiebre. 1 grado ya detona una cantidad de malestares en nosotros que, si no tomamos los medicamentos y los cuidados pertinentes en ese momento, puede llegar a una situación más grave. Esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué su velocidad también se ha ido dando de manera tan explosiva, como habíamos comentado anteriormente? Y es netamente por el aumento del crecimiento de la población de nuestro planeta. Si ven acá en esta imagen que estamos mostrando, en el año 2023 más o menos somos más de 8.000 millones de personas en el planeta. Eso es
bastante. El tema es que para el 2060 se está proyectando alrededor de 10.000 millones y no tenemos la cantidad de recursos para poder vivir tantas personas de la manera que nosotros lo hacemos hoy en día. Eso es lo importante, ¿ya? No quiere decir que no debamos crecer como población, que eso va a depender tal vez de cada zona geográfica, de cada política de país, etcétera. La natalidad en Chile es bastante baja y siempre han incentivado a aumentarla, pero para seguir viviendo de la manera que nosotros estamos hoy en día, en Chile por lo menos, no da abasto a nivel de recursos naturales que tenemos, ¿ya? En los últimos 100 años, como ven acá, la población se ha incrementado cerca de 4 veces y el consumo, que acá está el problema, no ha aumentado la misma cantidad, es casi el cuádruple, son 16 veces lo que hemos aumentado nuestro consumo en torno de recursos naturales. Comprenderán que por eso, por lo menos en Chile, tenemos un déficit de recursos naturales para la vida que llevamos hoy en día bastante grande, ¿ya? Ahora, si nosotros fuéramos, por ejemplo, un modelo para seguir o todo el mundo se comportara como Chile se comporta hoy en día, nosotros necesitaríamos alrededor de 2.7, 2.8 planetas al año, o sea, nivel de recursos al año. El planeta es uno, no tenemos más. Entonces, como les decía, acá la clave un poquito, que es lo que dicen los expertos, lo que dice también la gente que está haciendo las políticas a nivel nacional y a nivel mundial, es también un poco cambiar nuestra forma de consumir para que se pueda cambiar la forma de producir, ¿ya? Tal vez un poquito más adelante vamos a hablar cómo se ha ido llevando eso, pero es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Por mi parte, por lo menos, yo siempre he dicho que la forma de consumo que nosotros podamos tener de manera individual y reflejándose un poco en masa, también va a llevar a las empresas, a grandes empresas y a pequeñas empresas también a cambiar sus formas de producir. Hoy en día también nos encontramos con nuevas generaciones de jóvenes que tienen ya poder adquisitivo, en donde se fijan y están dispuestos a desembolsar un poquito más de lucas por consumir un producto que sea más consciente, que sea no solamente consciente con temas ambientales, sino que con temas sociales, que también habla un poco de la sostenibilidad de eso. La sostenibilidad tiene 3 ejes. Para que algo sea sostenible en el tiempo, tiene que generar o tiene que disminuir, mejor dicho, su impacto en el medio ambiente, tiene que tener un impacto positivo de manera social y también tiene que tener un impacto positivo, obviamente, financiero, ¿ya? Si es que estos 3 ejes no se cumplen, la verdad es que no es sostenible en el tiempo. Va a caer por temas o ambientales o por temas sociales o por temas financieros, que es lo que suele, por lo que cae una empresa, ¿ya? O una pyme o un pequeño emprendedor. Entonces es importante que se tome en consideración siempre estos 3 ejes cuando hablamos de sostenibilidad. Ahora, en la diapositiva, la imagen que estamos viendo acá, se habla un poco del día del sobregiro de la Tierra, tanto para Chile vamos a hablar como del planeta. ¿Qué es el día del sobregiro? Es cuando nosotros como planeta o localidad o país o lo que se esté midiendo, el punto geográfico que se esté midiendo, agotamos nuestros recursos naturales. Y más que agotar los recursos naturales es cuando agotamos la capacidad de que en un año nuestro ecosistema sea capaz de renovar los recursos que nosotros estamos consumiendo, ¿ya? Nosotros debiésemos, por ejemplo, consumir algo el día 1 de enero y que ese consumo el 1 de enero del próximo año fuese capaz de estar de nuevo y poder ir comiéndonos de a poquitito todos los recursos naturales. Y esto es igual que una línea de crédito. Cuando llegamos a cierta parte del mes y nos quedamos sin fondos propios y empiezan a consumir su línea de crédito, su tarjeta de crédito, etcétera, sacar plata de una manera que no es tuya, es del banco o de otra persona, te estás consumiendo plata de tu próximo mes de una u otra manera y uno cae en un constante endeudamiento. Es lo mismo que pasa acá en la Tierra. Nos consumimos todos nuestros recursos naturales y lo que empezamos a consumir es un poco como nuestra reserva del próximo año y no hemos sido capaces de generarlo. Lamentablemente, cada año que pasa, estamos como consumiendo un poquito antes estos recursos porque estamos endeudándonos antes también, ¿ya? Y no hemos sido capaces de ir frenándolo. ¿Cuándo se detuvo un poco? Cuando
cayó la pandemia, pero básicamente fue porque se detuvieron embarques, muchas empresas tuvieron que cerrar durante ese periodo, u otras tuvieron que cerrar definitivamente por temas financieros, los vuelos, los viajes, todo eso que de una u otra manera genera impacto ambiental y la actividad humana propiamente tal, se fue deteniendo un poco. Entonces, yo creo que todos nos recordamos ese periodo que todavía está muy vivo, la verdad, en la mente de todos. Ahí claramente el día del sobregiro en la Tierra se aplazó un poco, pero no se aplazó tanto, la verdad. Entonces, eso también nos va indicando que, claro, tuvo que venir algo a rompernos todos los esquemas como para dar como un descanso, un respiro, que era lo que decían al planeta. El día del sobregiro de la Tierra, este año fue el 2 de agosto. Eso quiere decir que un poquitito después de mitad de año ya nos habíamos consumido todo. O sea, al 50% del año ya nos consumimos el 100% de lo que teníamos. Y desde el 3 de agosto empezamos a vivir con cosas que debiésemos empezar a consumir el 2024. Entonces, por eso es tan importante de repente ser consciente como a través de nuestro consumo, porque a través de nuestro consumo también podemos ir un poco frenando ciertas producciones o cambiar los modelos de producción que existen hoy en día, que es como un poquito más a lo que está enfocado. Este es un poco un gráfico de cómo ha sido el comportamiento desde que se mide por lo menos, que es desde 1971 aproximadamente, el sobregiro de la Tierra, la fecha de sobregiro a través del tiempo, y si se dan cuenta, cada año está, pero adelantándose más, ¿ya? Aquí, como verán, la parte roja del gráfico es cuando ya nos empezamos a consumir los recursos del próximo año. Si ustedes ven al principio este gráfico, el mes de diciembre, que fue en 1970 aproximadamente, el mes de diciembre fue el sobregiro, y acá ya muestra que es agosto, y va de una manera tendenciosa a consumirse antes, ¿ya? Como les decía un poco, esto es un poco como la deuda del planeta. Ahora, en Chile, el día del sobregiro de la Tierra, desde el 2021 más o menos que puse yo, siempre se ha mantenido como durante mayo, como a mitad de mayo, ¿ya? Pero sin embargo, estos últimos 3 años han sido los años que antes hemos tenido el sobregiro de la Tierra en nuestro país, disculpa. Que es lo importante saber que lamentablemente Chile está llevándose la mala medalla desde hace un par de años atrás, que es siempre el primer país de América Latina en llegar primero a la fecha del sobregiro, siendo que somos un país que pequeño tal vez no es, pero es mucho más pequeño que otros países de Latinoamérica, como por ejemplo, evidentemente Brasil. Tenemos una población bastante baja comparada a otros países, y somos muy ricos en recursos naturales, ¿ya? En más algunas cosas que en otros países claramente, pero algo natural que sea en todo el planeta. Pero cada vez nos estamos comiendo los recursos antes, y lamentablemente eso también se condice y se lleva un poco de la mano con el crecimiento económico que tiene un país. Entre más crecimiento económico tiene un país, más recursos naturales va a consumir por cosas obvias, ¿ya? También porque el país comienza a tener mayor poder adquisitivo y su población empieza a demostrarlo así, por lo tanto comenzamos a consumir mucho más y empezamos a producir mucho más. Lamentablemente también la mayoría de las cosas que se producen acá en Chile también se van hacia el extranjero, entonces ahí también aumentamos nuestra huella y nuestro consumo de recursos naturales, ¿ya? Y también, bueno, a medida de que va aumentando la calidad de vida, a pesar de que hoy en día hay muchas organizaciones que dicen que la calidad de vida de los países obviamente no se mide solamente en temas económicos o salud o educación, sino que hay muchos otros más aspectos, y dentro de eso entra lo que es la parte ambiental. Seguimos aumentando nuestro consumo un poco más desmedido. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias? Yo creo que acá todos estamos de acuerdo y todos sabemos un poco como lo que ha ido pasando, pero
bueno, los deshielo fueron una de las primeras cosas que nosotros empezamos a ver. A estos ositos polares un poco ya más flaquitos porque se estaban quedando sin recursos de alimentación, que estaban empezando a migrar algunos para otros lados, o que le estaba subiendo la temperatura del mar donde ellos vivían. Entonces su vida se estaba haciendo un poquito difícil. Y yo creo que eso fue como lo primero que empezamos a ver, igual que el derretimiento de los glaciares. Las sequías, Chile es un país que se ha caracterizado lamentablemente, bueno, yo creo que muchos más también, por la sequía que los ha afectado. Vemos cómo tenemos algunos sectores del país que son zonas de sacrificio, tanto por contaminaciones de agua como por sequías realmente brutales que se están viviendo. Y a pesar de que tal vez no es algo que nosotros lo vemos día a día, pero porque netamente yo creo que no lo muestran, pero sí hay muchos lugares del país en donde ya no se puede vivir producto de la sequía, sobre todo para el norte, donde sus pobladores han tenido que tomar sus cosas, sus animales, e ir migrando un poco más hacia la ciudad de la zona en donde viven. Pero ya es imposible que vivan allá. Y lamentablemente eso pasa y pasa acá en nuestro país, pero claro, a medida de que más citadinos somos, menos lo vamos viendo. Los temas de los mares también se ha ido afectando bastante. Nosotros acá claramente vemos las plantas, que cada vez tal vez hay menos áreas verdes y que sabemos que son como los pulmones de nuestro ecosistema, pero en la parte marina pasa exactamente lo mismo. Las algas, los corales son captadores de CO2 y ayudan a que la vida marítima se pueda sostener. Y obviamente, como estas han ido desapareciendo también, los niveles de contaminación en los mares ha ido aumentando y la fauna marina también se ha visto muy, muy afectada, ¿ya? Ahora, había un titular de hace harto tiempo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé recién como a meterme un poco más en estos temas, que decía que 1 de cada 6 especies se iba a extinguir solamente por el cambio climático. Y eso es mucho porque no solamente vemos a especies que nosotros tal vez somos capaces de visualizar, desde bichitos hasta los humanos o animales más grandes, sino que también a nivel de microscopio, de ecosistemas, de bacterias, de otro tipo de bichitos que tal vez nosotros no somos capaces de ver, esos también están siendo afectados y no están siendo afectados como solamente un poco más adelante cuando empecemos a ver la decadencia de la especie humana, sino que desde mucho antes, desde que nosotros empezamos a dejar huella en nuestro planeta, se han ido extinguiendo por razones netamente de actividad humana un montón de especies, ¿ya? Ahora, como les decía, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, más que para detener, porque muchos expertos dicen que esto ya no tiene vuelta atrás, no lo podemos revertir, pero sí tal vez podemos ir como aplazándolo un poquito y estirar lamentablemente un poco esta enfermedad, ¿ya? Primero, lo que he dicho creo que varias veces dentro de esta presentación, y aunque suene majadero, pero cambiar los hábitos de consumo. Inicialmente les comentaba que cuando uno habla de sostenibilidad no solamente habla de temas ambientales, ¿ya? Habla también de temas sociales. Sabemos que hoy en día tener acceso tal vez a consumir productos, sobre todo de ropa, que es una de las industrias junto con la de alimentos que más contamina, es la segunda más contaminante, cada vez se está haciendo más accesible. No quiero decir con esto que hoy todos pueden tener acceso, porque sabemos que no es así, pero sí cada vez es más la gente. Como por ejemplo comprar en internet, comprar por chain, que mucha gente yo sé que lo hace, ¿ya? Pero efectivamente, a pesar de que tal vez le abre la posibilidad a mucha gente de poder acceder a ropa, hay mucha gente que puede tal vez acceder a ropa de otra manera, ¿ya? Estas megaproducciones o producciones como a gran escala y de manera un poco hasta tirada de las mechas, tienen muchas consecuencias sociales, ¿ya? Es muy conocido el desastre de Bangladesh,
que es una de las localidades en donde más ropa se produce, en donde hubo hace hartos años atrás un colapso de un edificio, que son las imágenes que ven ahí, donde murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres, porque los estaban obligando a trabajar y muchas de las mujeres que sobrevivieron comentaron de que días antes habían escuchado que el edificio crujía, como que su estructura estaba empezando a colapsar y que ellas dieron aviso y obviamente ahí las jefaturas o los dueños de esas industrias, que era, no nos imaginemos una gran industria, era un edificio donde tenían a muchas mujeres en las peores condiciones ahí trabajando, era, da lo mismo, siéntate porque estáis en turno y tenéis que darle nomás porque tenemos que entregar esto. ¿Qué ha ido pasando un poco en eso? La industria de la moda que cada vez se ha puesto más exigente en términos del volumen de producción que necesitan. O sea, imagínense que hay empresas o grandes retail hoy en día que sacan, no sé, a la semana o hasta al mes nuevas líneas o nuevas temporadas como de moda, nuevas colecciones, lo cual es una brutalidad para abastecerse. Tienen que estar trayendo ropa, pero así de una manera muy brutal. Y que antes se enviaban a China a producir. Hoy en día puede ser que muchos lo sigan produciendo en China, pero en China ni siquiera le dan los costos para poder producirlo. Entonces, ¿ellos qué hacen? El subcontrato vuelve a subcontratar para poder producir y de repente ni siquiera la persona que le contrataron esa producción está viendo lo que realmente están produciendo, porque lo producen en otros lugares en donde la mano de obra es muchísimo más barata, como por ejemplo en la India también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no existen ciertas regulaciones a nivel laboral en esos países, porque lamentablemente son países más pobres y de muchos menos recursos, y todo lo que signifique trabajo para ellos es una gran oportunidad, hay, no sé si decirlo personas, pero sí tal vez empresas un poco más poderosas económicamente que lo aprovechan. Ahora, hoy en día también se están viendo ciertos cambios a nivel de la conciencia del consumo, pero, insisto, o yo siento o creo saber que es un poco porque como consumidores también nos estamos poniendo un poco más exigentes con esas cosas. Entonces, las grandes empresas también han tenido que ir cambiando un poco su rumbo y su modelo de producción. Y bueno, si nosotros mandamos a hacer afuera, vamos a crear un programa para que, o algún sistema de gestión que se escucha mucho hoy en día, para asegurarnos de que estas empresas que están afuera, porque hoy en día tal vez en Chile no tenemos esa capacidad de producción, a pesar de que hace muchos años atrás Chile producía mucha ropa, mucha textilería, bueno, nos vamos a asegurar de que esta empresa cumpla con ciertas condiciones, ¿ya? Ahí así ha ido migrando un poco el tema. Pero lamentablemente hay en países que eso todavía no sucede y como les muestro acá, claro, desastres a nivel de estructuras de edificios que han sido colapsados por el sobrepeso, tanto de maquinaria, de personas, de la misma producción, y han colapsado y han muerto un montón de gente, ¿ya? Eso se conoce como la huella esclava. ¿Cuánta esclavitud tiene mi producto, el producto que yo estoy consumiendo en este momento? Lamentablemente, cuando tenemos una huella de esclavitud mayor a 0, ya es mucho. Pero yo creo que todos, lamentablemente, tenemos cosas que consumimos, tal vez porque no tenemos acceso de otra manera o porque no sabemos simplemente, pero que puede haber un poco de huella esclava en ellas. Ahora, la generación de residuos también es algo muy importante. Por lo menos en Chile, hasta este momento, hasta hace muy poco, la mayoría de los residuos que nosotros generamos, por lo menos el 50%, es de alimentos, ¿ya? O sea, de lo que nosotros consumimos para poder estar vivos, básicamente, ¿ya? En Chile por persona se produce alrededor de 1,3 kg diario de residuos por persona, ¿ya? Todo eso hace unos años atrás llegaba directamente a los rellenos sanitarios,
que hay hoy, que hay acá en Chile. Hay localidades que no cuentan con relleno sanitario y van directamente a los vertederos, que son quienes no hacen los tratamientos a nivel de los manejos de gases que se van realizando, de los mismos residuos, sino que era meter basura y taparlo nomás. Hoy en día los vertederos están considerados como ilegales en Chile. Se supone que debiesen ser todos rellenos sanitarios que tienen las medidas de cuidado necesarias. Pero sin embargo, hay localidades o hay ciudades que todavía no los tienen. Entonces, no queda otra que manejar los residuos como se puede, ¿ya? Ahora, acciones de prevención para evitar generar tantos residuos, que en su momento tal vez tuvo como alguna controversia. Me acuerdo que un retail sacó una publicidad en donde llamaban como a rechazar lo que no necesitábamos, y hubo ahí como un tema político de por medio en pleno estallido social. Pero efectivamente, la primera medida que tenemos que tomar es rechazar lo que no necesitamos consumir, ¿ya? Es lo más efectivo. Hay veces que lo necesitamos consumir sí o sí, pero siempre como el planificar, por ejemplo, tus compras, que suena una frase muy cliché, te ayuda mucho a rechazar lo que no necesitas consumir. Nosotros vamos al supermercado y les aseguro que a todos nos pasa que compramos algo y que llegamos a la casa a guardarlo, chuta, ya lo tenía. O me quedaba, lo tenía al fondo de la despensa, de repente, antes de ir a la feria, antes de ir al supermercado, como echar un ojo qué es lo que tenemos en la casa para poder consumir lo que necesitamos. Aparte, perdemos un montón de comida, o sea, cerca del 50% solamente de, como decía, de la basura que generamos es alimentación, ¿ya? Y lo otro, como decía, cosas muy básicas como reducir ciertos consumos que tenemos. De repente no necesitamos comprar 5 boleras, necesitamos comprar 2 o 3. De hecho, hace muy poco había un estudio que decía que de toda la ropa que nosotros tenemos, generalmente ocupamos un 10% solamente, como la bolera regalona que uno tiene. Y que lo otro se iba perdiendo, lo terminaba y regalando, o etcétera. Pero recuerden, también en Chile contamos con un vertedero de ropa que está en el norte de nuestro país, que son montañas y montañas y están ahí tiradas esperando a qué sabe qué va a pasar con ellas. Y otra cosa que también se puede hacer mucho, que se ha perdido mucho también, es el reparar, ¿ya? Hoy en día se está luchando, o hay algunos países que, por ejemplo, comprar cosas nuevas es muy caro, pero de verdad muy caro, porque fomentan la reparación. De hecho, hay en algunos países europeos que son un poco como los pioneros en estos temas de sostenibilidad y economía circular, que tal vez lo vamos a tocar un poquito más adelante, que los servicios de reparación, por ejemplo, están libres de impuestos. Entonces, fomentan el que tú puedas reparar. En Chile también se está viendo un proyecto de ley en donde los productos te indique, sobre todo los productos eléctricos y electrónicos, te indique la vida útil del producto, o sea, que me aseguren cuántos años me debiese durar y qué puedo hacer después de que se me eche a perder. Entonces, por ejemplo, en esos casos empiezan a aparecer nuevos servicios muy interesantes, como son el arriendo de cosas. Hay algunas empresas grandes y conocidas que, por ejemplo, ahora si tú necesitas una impresora, en vez de vendértela, ellos te la arriendan y por una suscripción mensual, y ellos se encargan, por ejemplo, de que siempre tengas tinta, de que si se echa a perder o necesita una mantención, ellos van y te la retiran y te la reparan, y por mientras te pasan otra. Entonces son nuevos modelos de negocio que también han ido apareciendo, ¿ya? Ahora, en la gestión de residuos, acá vemos una pirámide que está invertida, ¿ya? Que son ciertas escalas un poco de lo que son la gestión de residuos, o cómo se quiere llevar la gestión de residuos a nivel de la economía circular. Cuando nosotros hablamos de economía circular, hablamos de un modelo que se puedan ir recuperando las cosas, ya que sea cíclico. Hasta hace muy poco el modelo de producción que nosotros teníamos era lineal, o el modelo de consumo era una economía lineal. O sea, nosotros producíamos para que lo consumiéramos, lo utilizáramos y después lo desecháramos. Hoy en día esta línea recta
las políticas públicas lo que están haciendo es convertirla en un circulito a nivel de ciclo y que cuando yo de alguna manera en alguno de estos puntos del ciclo necesito, por lo que sea, ya no me sirve, necesito deshacerme de esto, yo puedo evaluar opciones como, por ejemplo, repararlo para volver a tenerlo y volver a ocuparlo, reusarlo de alguna u otra manera para que ciertos componentes o los componentes total lo pueda utilizar tal vez para otro fin, pero este mismo objeto o este mismo producto poder volver a reincorporarlo y darle una vida útil tal vez con una diferente función, ¿ya? O pueda, por ejemplo, recuperar ciertos componentes, ¿ya? Eso se hace mucho con los artículos eléctricos y electrónicos. Hay muy poquitas empresas que lo hacen, pero que desarman y todos los componentes que están buenos los recuperan para que, por ejemplo, si se me echó a perder mi refrigerador, cuando vayan a generar un nuevo refrigerador, todo lo que está bueno, si es que había que hacerle alguna mantención, se le hace, pero pueda ser introducido de nuevo a esta producción y así ir generando un modelo circular, ¿ya? Primero están las medidas de prevención, que son los primeros que habíamos dicho, por ejemplo, cómo rechazar lo que no necesitamos consumir, que es como lo primero que se debiese hacer, pero que lamentablemente es lo que menos hacemos todos, ¿ya? Luego está el reuso y el reciclaje, que es un poco en lo que nos vamos a enfocar en el próximo taller, ¿ya? Y que creo que acá es muy importante, y lo puse esto como de manera gráfica, que el reciclaje, a pesar de que es algo que se habla mucho hoy en día, que es súper importante, no es la solución para lo que nosotros tenemos. Muy importante que ustedes sepan, y que acá tal vez es un poquito más catedrático, pero creo que es bueno tenerlo un poco incorporado en el chip. Cuando nosotros hablamos de reciclaje, hablamos de que un material pasa por un proceso que es energético, o sea, por lo tanto tenemos consumo de energía y de recursos naturales, se transforma para convertirse en materia prima. Como por ejemplo el plástico. El plástico los lavan, los acondicionan, los meten a una chipeadora que los tritura, después pasa por otro proceso que los convierte en pellet, pero para todo eso necesitamos recursos naturales por el uso de la energía, ¿ya? Eso es el reciclaje. Si yo, por ejemplo, pesco este vaso y lo dejo de ocupar como vaso porque, no sé, porque no me gusta, porque tiene un hoyito acá abajo, da lo mismo, porque ya no me sirve como vaso, que la idea es de reusar las cosas cuando ya no pueden cumplir su función para las que fueron producidas, y lo ocupo para una planta, yo no estoy reciclando un vaso, le estoy dando otra función, lo puedo estar reusando, lo puedo estar reacondicionando, le puedo estar convirtiendo su uso, pero eso no es reciclaje, ¿ya? Pero eso es como un poquito como para que podamos entender cuál es la diferencia de una cosa con la otra, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de reciclaje es eso, un material que por alguna razón no lo vamos a seguir ocupando. Ese es el fin del reciclaje. Lo que no vamos a utilizar, que pase por un proceso de transformación que ocupa recursos, que ocupa energía y que se transforma en una materia prima, ¿ya? Luego está la recuperación energética, que se ve mucho en los residuos peligrosos. En Chile, por lo menos, los residuos peligrosos a nivel de residuos domiciliarios, los que se generan en la casa, no se gestionan mucho, la verdad. Ya hay algunas municipalidades que tienen puntos, como por ejemplo las botellas de cloro, que contienen sustancias peligrosas que están todas normadas, por lo menos acá en el país, cuáles son. Pero no hay mucho. Eso es más como a nivel industrial, que son los que más producen y más consumen residuos peligrosos, ¿ya? Muchos los llevan a ciertas plantas que los acondicionan, por ejemplo, para ser utilizados en los hornos cementeros, que son los más conocidos, que reusan y que lo que hacen es usar la capacidad calorífica que tienen estos residuos, ¿ya? Pero igual pasan por un proceso de incineración que son bastante contaminantes, pero claramente tiene un impacto ambiental mucho menor que ocupar carbón, por ejemplo, ¿ya? Otros que líquidos, hacen combustibles líquidos alternativos que también lo ocupan para otros fines de producción, que también es mucho menos contaminante que, por ejemplo, ocupar derivados del petróleo o petróleo propiamente tal, según lo que se vaya a producir, ¿ya? Y por último está la eliminación del residuo.
Eso obviamente es lo que menos debiésemos generar, lo que menos debiésemos producir, ¿ya? Ahora, en temas como de estilo de alimentación y que yo creo que esto es como muy sabido o lo que más, yo creo que no, lo que más escuchamos, que efectivamente todo lo que sea como a nivel de consumo de carne o a nivel de grandes producciones, efectivamente ocupan mucho recurso hídrico. Acá hay una tablita como cuánto es lo que necesitamos consumir para, o sea, cuánta agua se necesita consumir, cuánto recurso hídrico para producir 1 kilo de cierta cosa, ¿ya? Acá, por ejemplo, la carne de vacuno es lo que más consume y efectivamente lo que menos consume son cosas que están asociadas a temas más vegetales, ¿ya? Y acá también es donde se generan nuevos estilos de alimentación. Muchas personas han decidido dejar de consumir ciertas cosas por temas ambientales, particularmente yo, esa fue mi principal razón como por dejar de consumir ciertas cosas animales. A pesar de que obviamente yo creo que con el tiempo o tal vez mi experiencia personal cada vez uno se vuelve más empático también con este tipo de cosas, a pesar de que no fue lo inicialmente que me movió. Pero sí, efectivamente, creo que todas las personas que hemos tomado determinaciones de dejar de consumir animales, sí hemos tenido tal vez una, como les decía, una conciencia mayor como a futuro y nos hemos vuelto más empáticos. Entonces creo que también es como súper bueno como poder ir recalcándolo. Sí está comprobado a nivel de impacto ambiental que tener una dieta más basada en plantas tiene un impacto ambiental menor, ¿ya? Pero ojo con eso. Por ejemplo, hay algunas cosas que consumimos las personas que no nos alimentamos de carne que tienen un impacto ambiental muy grande, pero no por el tema de la producción, sino que por todo lo que conlleva que estas cosas vengan acá, ¿ya? Es muy importante saber que hoy en día, por lo menos, los impactos ambientales no es solamente o no los medimos solamente como en la producción, sino que los medimos, como se dice, de la cuna a la tumba, o sea, desde que comienza su cadena productiva, desde todos los recursos que se utilizan y se consumen para lograr obtener la materia prima que va a conformar lo que vamos a producir, más todo el impacto ambiental de la cadena de producción, más todo el impacto ambiental de la cadena de distribución, ¿ya? Por eso también se habla de que uno, por ejemplo, muy vegano puede ser por temas ambientales, ¿ya? Pero si me traigo puras cosas que son producidas en China, la verdad es que estoy pero disparando la huella de carbono también que nosotros tenemos y por eso se dice que lo mejor es consumir local, consumir cosas de la estación, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que por mucho de repente, no sé, que vayamos a la feria, vamos a ver frutillas en julio, tal vez no es lo mejor como consumirlas, ¿ya? Ahora, acá hay varios mecanismos y varias agrupaciones también que se han formado, por lo menos en Chile y en Santiago, que yo he visto muchas, que hacen rescate, por ejemplo, de alimentos. A mí personalmente participé de un par de veces y fue una experiencia, la verdad, como muy llamativa para mí porque me di cuenta, a pesar de que yo creo que estamos todos conscientes de la cantidad de alimentos que se van a la basura, básicamente, la cantidad de alimentos que en las mismas ferias que en donde uno cree que es de la manera más responsable tal vez en forma de sostenibilidad de consumir, que se pierden, es una cuestión pero increíble la cantidad de basura que se genera. Entonces, me acuerdo que las primeras veces fui y me llevé alimentos, cosas que fuimos rescatando como con este grupo de personas que fuimos y yo no gasté, no sé, ni un peso en la feria y tenía comida para 2 semanas. Y más encima saqué tantas cosas también que muchas las fui regalando porque saqué más de lo que necesitaba, que tampoco eso está bien, ¿ya? Pero también han salido iniciativas de algunos municipios para poder ir bajando este desperdicio de alimentos.
con la recuperación de los mismos alimentos a través de un banco de alimentos que por lo menos yo sé que hay acá en Chile, y otras también para fundaciones, ¿ya? Pero creo que es súper importante también, de repente, si tal vez nos vaya a ver alguna persona que trabaje en la feria o en alguna verdulería o algo así, hay distintas maneras que están saliendo hoy también en Chile para disminuir el desperdicio. Primero, como les mencionaba, los bancos de alimentos. Hay una o dos aplicaciones, sé que salió una nueva hoy en día, pero está más enfocada en supermercados. Aplicaciones que hacen rescate de alimentos. Tú puedes armar bolsitas de estos mismos alimentos que los vas a tener que botar porque, no sé, no los puedes vender en la feria, no los puedes vender en tu negocio, están muy maduros. Pueden armar bolsitas. Las personas que consumimos en esa aplicación compramos como un 50% más barato. Entonces, gana el consumidor, gana la persona que está vendiendo, porque de una u otra manera no se va a perder, ¿ya? Y a mi parecer es una muy buena manera de poder consumir, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acciones diarias muy, muy básicas. Acá, por ejemplo, hay una bicicleta que más que tal vez la bicicleta propiamente tal, podemos ocupar otro tipo de movilización aparte del auto, ¿ya? Por ejemplo, el transporte público, ¿ya? En Santiago, por lo menos, cada vez tenemos un transporte público que es mejor, que tiene una mayor capacidad también de poder trasladar a los habitantes. Lamentablemente no es así en el resto de las regiones del país. Esperamos que se pueda mejorar, pero por lo menos en Santiago sí ha ido mejorando bastante, ¿ya? Y es una muy buena manera y rápida y eficiente hoy en día a nivel del metro, por ejemplo, de poder trasladarse. Cosas tan básicas también como de tener un termo en la casa y cuando tú calientes o tengas que hervir agua, por ejemplo, para tomar desayuno, para tomarte un café, etcétera, hierve en tu hervidor, ponlo a capacidad máxima y lo que no vas a consumir, obviamente, lo guardas en un termo. O sea, después cuando tú quieras volver a consumir agua caliente, la vas a tener ahí disponible para ti, ¿ya? Si es que esta agua, por ejemplo, se enfría, ocúpala para regar tus plantas. Como poder ir reutilizando, sobre todo el agua, que es un recurso que, a pesar, yo me acuerdo cuando era chica y en el colegio nos decían que era un recurso que era inagotable, que era renovable. Yo me acuerdo que éramos varios, tal vez los compañeros, por diversas actividades que hacíamos, muy metidos como en temas de naturaleza, nos dábamos cuenta que no era tan así y siempre decíamos, pero esto cada vez lo vemos menos. Y efectivamente hoy en día el agua se considera un recurso lamentablemente no renovable, porque de una u otra manera sabemos que ha ido desapareciendo, por algo hay sequía, por algo están las condiciones climáticas que hoy están, ¿ya? Apagar las luces cuando uno no lo ocupa, tal vez personalmente, y siempre lo cuento, yo soy como la vieja bruja de mi casa que anda detrás de mis niños, así como apagando las luces, apagando las luces, apagando las luces. Cuando mi mamá también un tiempo estuvo viviendo conmigo, yo, por favor, apaga la luz si no la estás ocupando, ¿ya? Y de repente yo creo que esto uno lo podía hacer, o por lo menos yo lo hice en su momento, porque hice el ejercicio en un curso que estaba haciendo en temas de energía y medio ambiente, que era ver la variación a nivel de lucas que uno tenía en la cuenta de la luz solamente con desenchufar todas las cosas cuando uno no la estaba ocupando, porque hay muchos electrodomésticos o equipos electrónicos que no sabemos, pero ocupan esta llamada, que chupan esta llamada energía vampiro, que son las que chupan igual a pesar de que no se están consumiendo, como por ejemplo los cargadores de celular, ¿ya? Desenchufarlos, las luces cuando uno no las ocupa, de verdad apagarlas. En temas de como prender las luces cuando realmente se necesitan, aprovechar las personas que viven en lugares que tienen harta luz de día, aprovecharla pero así al máximo, ¿ya? Todas esas cosas van ayudando y efectivamente, por lo menos en mi caso, la cuenta de la luz había variado harto en términos de lucas, y obviamente eso es porque vas consumiendo menos. Vas consumiendo menos, no, como que no hay otra explicación. Entonces, a mí en mi casa me dicen que soy la vieja bruja de las luces, pero
uno se va acostumbrando y si lo hacen van a ver como también los integrantes de su casa también se van a ir acostumbrando, ¿ya? Bueno, y acá hay otras cosas como utilizar energías renovables, tal vez ahí como los paneles solares. Es un poco más caro, pero yo sé también que hay muchas municipalidades que han estado dando fondos concursables como para, sobre todo para las casas, todos estos paneles solares que van acumulando energía y que ustedes no utilizan, la inyectan también al sistema de distribución eléctrica. Entonces también ahí como que tienen sus descuentos después por la energía que fueron inyectando, también son muy buenas, ¿ya? Y otra cosa también muy importante, yo creo que cuando uno quiere comenzar de repente a medir como cuál es tu impacto, de repente nosotros sabemos que todos generamos un impacto ambiental. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy consciente. Por más que nosotros queramos ser el capitán planeta de nuestra familia o de nuestra comunidad, lo primero que tenemos que saber es que siempre vamos a generar un impacto ambiental. Lamentablemente es así, pero nos tenemos que enfocar tal vez en cómo generar o emitir el menos impacto ambiental dentro de lo que nosotros somos capaces de hacer, conservando un poco la calidad de vida que nosotros tenemos, ¿ya? De repente, como les decía, hay cosas que no vamos a utilizar o que si dejamos de utilizar la vida no nos va a cambiar en lo absoluto o tal vez hasta mejora nuestra calidad de vida, ¿ya? Pero creo que es un muy buen ejercicio medir las huellas que nosotros generamos, ¿ya? Y ahí, bueno, hay distintas plataformas que hay para medir huellas, huella de carbono, huella hídrica, está la huella esclava. Entonces, ahí en estas plataformas lo que hacen es, uno va llenando un cuestionario y te dice que según lo que tú consumes o tus actividades en tu vida diaria, esta es tu huella hídrica, esta es tu huella de carbono, esta es la huella de lo que estemos midiendo. Y con eso nosotros también podemos enfocarnos como, mira, la actividad, por ejemplo, o mi estilo de alimentación, por decirlo de alguna manera, es lo que más genera huella. Entonces, tal vez sería bueno ver cómo cambiar mi estilo de alimentación. O cómo me visto es lo que más está generando una huella hídrica, por ejemplo. Voy a ver cómo cambiar esto. O tal vez no me voy a comprar ropa tan seguido. Me voy a seguir comprando donde mismo, pero tal vez no me voy a comprar ropa tan seguido, me voy a comprar ropa más a largo plazo. O voy a cambiar el estilo de ropa que me compro y me voy a comprar muy pocas veces ropa porque me va a durar mucho, etc. Tenemos un montón de cosas como para poder hacer, o me voy a poner de acuerdo con mi comunidad y vamos a empezar a hacer, no sé, un reciclaje más masivo. Hay empresas que de manera gratuita sacan residuos o sea, materiales para poder hacer reciclaje, etc. Hay mucho, mucho que podemos hacer. Y por último quiero terminar acá con una frase que a mí me quedó muy marcada de un curso que hace varios años atrás tuve la oportunidad de asistir con las chiquillas de Santiago Slow, que para no dejarlas fuera, que pusieron esta frase que es de una canción de Los Prisioneros, que yo creo que todos sabemos que es la voz de los 80, que habla de, en plena edad como del plástico, que en plena edad de lo desechable, que nosotros mismos vamos a hacer la fuerza. Tal vez la canción iba enfocado como en otro contexto, pero a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente hoy en día, en plena era de lo desechable, somos nosotros quienes podemos ser la fuerza para revertir todo lo que está sucediendo hoy en día. Entonces los dejamos totalmente invitados a que analicen cómo estamos viviendo. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer de manera como un hábito, porque de repente uno o yo mismo, que por ejemplo hoy en día estoy dándoles tal vez este taller, de repente uno también tiene consumos muy poco conscientes y que lo hace como de manera inmediata, y eso es netamente porque no tenemos el hábito tal vez de analizar un poco como lo que vamos consumiendo o nuestro comportamiento, etc. Entonces los dejamos muy muy invitados. Ahí también ustedes ya saben que pueden buscar hasta en Google cualquier medidor de huella de lo que ustedes quieran, y tal vez con eso podemos ir tomando un poquito de acciones para
poder ir aplazando todo lo que está ocurriendo o tal vez ir revirtiendo algunas situaciones, ¿ya? Así que los dejamos cordialmente invitados, les agradecemos su presencia, que nos hayan podido ver en esta sesión y nos vemos en un próximo taller.